Hoy os traigo una reseña de Narciso y Godmundo de Germán Gess, que, como sabéis, en este canal soy muy fan de Germán Gess. He reseñado varias veces libros de Germán Gess. Va a convertirse eventualmente en algo que haga de vez en cuando. Así que hoy traigo la reseña de Narciso y Godmundo, que además es un libro del que he hablado varias veces ya este último mes en mi canal. Así que voy a hablar otra vez más sobre Narciso y Godmundo. También he traído este libro de Germán Gess que se llama El juego de los avalorios, que es el último libro que publicó Germán Gess antes de morir. Y nada, lo he traído porque pues quería enseñároslo, porque no es tan famoso tampoco. Y bueno, eventualmente me gustaría hacer una reseña también sobre él cuando lo lea. Así que nada, que sepáis que esto es algo como que va a suceder de vez en cuando. Así que lo que voy a hacer es que voy a reseñar el libro y después voy a hacer una pequeña reseña sobre la adaptación de 2020 que estuve viendo hace unas semanas después de terminar el libro. Y nada, es una novela de 1957 y está ambientada en Marienbrunn, que es el nombre del convento en el que viven estos protagonistas, y también es el nombre de la escuela católica en la que estudió Germán Gess cuando era adolescente y de la que se escapó. Esto lo comento porque he estado leyendo que en el libro Bajo las ruedas, que no he leído, es también una historia en la que el protagonista como que escapa de Marienbrunn, y creo que es como que en ese libro habla sobre la educación, porque como que Germán Gess tenía como una concepción de la educación reglada como algo que no le gustaba demasiado. Y también dicen que Germán Gess, o sea, que también dicen, he leído, que Narciso y Godmundo es como una versión mejor hecha de Bajo las ruedas. En algún momento os confirmaré esta información. Pero sí que es verdad que el nombre es el mismo en el sitio en el que estudió Germán Gess y, como os decía, pues está ambientado en un convento de la Edad Media. En este convento, entre otros muchos monjes, se encuentra Narciso, que Narciso es un monje como muy intelectual y muy bien valorado dentro del convento, que además tiene como una capacidad especial, que es capaz de ver como para qué es buena la gente o cuál es el destino de la gente. Entonces eso es como que le permite, aunque la gente no quiera saberlo, le permite como saber qué es lo que la gente hace bien o para lo que está pensada en la vida, ¿no? Entonces un día aparece en el convento Godmundo con su padre, que su padre prácticamente lo deja abandonado en el convento y le dice como que la madre de Godmundo es una persona malísima y que está endemoniada. Entonces como que intenta meterlo en el convento para que él sea una persona mejor y que se acerque más a la vida intelectual y espiritual. Y entonces como que quiere que se convierta en monje, ¿no? Entonces Godmundo está como obsesionado con que quiere convertirse en monje, que ese es como el objetivo que tiene que tener en la vida. Entonces, en esta primera parte del libro, lo que sucede es que Narciso conoce a Godmundo y tiene como que cuidar de él porque cuando llega al convento, Godmundo es como más pequeño y no sabe nada de la vida y tal. La primera parte del libro habla un poco sobre el crecimiento de Narciso y Godmundo en el convento y de cómo se acaban queriendo. Como que luego entraré más como en el tema este del amor, porque dicen que no llegan a ser amantes, pero en el libro no hay ninguna insinuación de que sean amigos o no. O sea, no está especificado cuál es su relación. Entonces lo dejaré correr de momento. Entonces la cuestión es eso, que se hacen amantes, pasan mucho tiempo juntos y Narciso, que es capaz de ver el destino que tiene cada persona, se da cuenta de que Godmundo es una persona que no está destinada a ser monje, ¿no? Entonces, como que él, aunque su padre le ha dicho a Godmundo que él tiene que convertirse en monje, en realidad es todo lo contrario de lo que él tiene que hacer. O sea, él tiene que hacer otras cosas diferentes en la vida porque es lo que va con su naturaleza. Entonces, eso hace que se separen y Godmundo abandona el convento. Y ahí es cuando empieza como la parte más importante del libro, que se desarrolla como en
75% del libro, que es la historia de Goldmundo y cómo Goldmundo sigue el camino que realmente estaba establecido para él. Es una novela como un poco compleja en el sentido de que suceden como muchas cosas durante todo el libro, porque en el fondo lo que hace es seguir la vida de Goldmundo y un poco seguir su camino espiritual. Como sabéis, en las novelas de Hermann Hesse, algo que está siempre muy presente es la idea de la evolución espiritual. Todos los protagonistas de las novelas de Hermann Hesse habitualmente suelen tener un deseo de encontrar su camino espiritual y lo que les mueve es precisamente encontrar cuál es su lugar en el mundo espiritual. Entonces, en el caso de Goldmundo, pues como que todo el libro consiste en él haciendo cosas que le llevan a encontrar su camino espiritual. Y es muy interesante porque precisamente como que el libro todo el rato lo que hace es como contraponer dos visiones del mundo que están presentes en nuestra sociedad, que son como la versión espiritual o la vida espiritual y la vida de los placeres, la vida terrenal, ¿no? Entonces como que todo el rato es como una especie como de balanza que se desequilibra y se equilibra en base a ese tipo de decisiones que tienen que ver o no con el mundo espiritual. Y también la forma en que los dos protagonistas tienen esa percepción, porque claro, Narciso es un hombre eminentemente espiritual porque es monje, pero también es capaz de entender que hay algo en él que no es espiritual. O sea, hay algo en él que le falta, que es esa falta de conexión con el mundo terrenal que viene determinada porque él no tiene esa vida. Entonces, como que de alguna forma también ese amor que siente por el mundo es como que se complementa en el sentido de que ambos tienen cosas que al otro le falta y son capaces como de reconocer sus diferencias y entender que eso hace que se quieran, ¿no? Que es como algo elemental de cualquier relación de amor o amistad, ¿no? Entonces, con lo que os quería comentar antes del tema del amor que aparece o no aparece, estuve como pensando en este tema bastante porque es como el amor está presente en este libro, o sea, es como un elemento muy importante, aunque no sea como el elemento más importante, pero está como presente durante todo el libro. Entonces estuve leyendo en internet a ver si encontraba algo de información, porque no es la primera vez que me pasa leyendo a Hermann Hesse que hay como una descripción del amor entre hombres pues muy abiertamente amorosa, ¿no? Y entonces como que siempre había tenido curiosidad, sobre todo considerando que es un autor de los años 40, si era porque él era homosexual o porque, no sé, o sea, cómo entender desde dónde partía esa representación o, no sé, intentar entenderlo, simplemente. Y nada, es que no he encontrado información. Sí que lo más parecido que he encontrado es que sí que hablan mucho de que Hermann Hesse tenía como una concepción del amor bastante abierta y como que él tenía una concepción, o sea, sin saber si era abiertamente homosexual o no, sí que era una persona que tenía una concepción del amor muy libre, probablemente influenciada por la filosofía oriental y por la forma de pensar oriental. Eso probablemente le influyó a la hora de entender también el amor dentro de la literatura. Entonces es algo que me parece súper interesante porque más allá de que represente una pareja o no la represente, o sea, más allá de eso, sí que es como súper guay que aparezcan relaciones entre hombres tan abiertamente amorosas, o sea, tan, no sé, como que estoy acostumbrada a no ver representaciones de hombres amigos ni nada, ¿no? en la literatura. Entonces como que Hermann Hesse siempre representa a hombres que se quieren o a hombres que tienen relaciones muy diferentes a las que estamos acostumbrados, y eso es algo como que me sorprende mucho encontrar, sobre todo en libros que son de los años 50. Es algo que me llama mucho la atención, considerando que él no es un autor abiertamente LGTB, ¿no? Por otra parte, también quería comentar algo que me pareció muy interesante, que también es bastante importante en el libro, que es acerca del arte. En cierto momento de la historia, Goldmundo descubre el arte. O sea, él tiene como una revelación en una iglesia en la que él ve una figura de María
que ha hecho un escultor. Entonces como que él se queda como fascinado viendo la figura y tiene como una conexión con una parte de él que tiene que ver con su madre ausente, y entonces como que a partir de ahí hay cierto arco de personaje en el que Goldmundo pues quiere acercarse a eso y pues va como a un taller con un escultor y le dice que aprende a hacer escultura, y entonces como que en cierto momento él aprecia mucho el arte porque encuentra cuando hace arte espiritualidad dentro del arte. Es como que le conecta mucho con esa parte espiritual. Y es una cosa que luego habla con Narciso, ¿no? Que de alguna forma es como que el arte tiene esa capacidad de proyectar lo físico con lo espiritual. Y me parece una postura muy interesante porque creo que es algo que también está presente en... O sea, no solamente es algo como una reflexión de ese libro, sino una reflexión que puede hacerse en cualquier momento, ¿no? Como que siempre se percibe el arte como algo bello o algo estético, pero también digamos que esa estética para mí está como muy relacionada con lo espiritual, de alguna forma. Y aquí es como que, incluso aunque Goldmundo no tiene una vocación espiritual relacionada con el catolicismo, sí que él es capaz de reconocer esa espiritualidad dentro del arte cuando lo hace. Y es algo como genial, la verdad. Y luego otra cosa que también me parece interesante es acerca de la muerte. Hay un cierto momento en el que, como está ambientada en la Edad Media, pues como que la muerte está muy presente a niveles como de en general. Y pues como cuando él, que está muy anclado a los placeres y a la vida hedonista, ¿no?, se da cuenta de que la muerte te permite que esas pasiones finalicen, eso le genera como un gran shock de poder entender que la vida física termina y que no siempre... O sea, como que él tiene una visión muy vital de la vida y muy pensada como para que eso siempre vaya a durar. Entonces como que la muerte le da la comprensión de que la vida es finita. Y entonces eso también como que le hace replantearse muchas cosas acerca de su existencia, de quién es, de qué es lo que va a hacer con su vida próximamente. Y entonces como que me pareció muy interesante porque hasta ese momento realmente él se sentía como un niño en el mundo, ¿no? Aunque no lo fuera, pero se sentía así. Y no sé, me pareció interesante como la forma en la que cambia su percepción en el momento en el que es consciente de la muerte, ¿no? Es algo como muy humano. Para finalizar esta reseña voy a hacer un breve comentario y comparación de la película de 2020 dirigida por Stefan Rusovitsky, que es un director austriaco ganador de un Oscar en 2007, creo, por la película Los falsificadores. Bien, entonces bueno, vi esta película porque cuando terminé de leerme el libro, como me gustó tanto, tenía como ganas de buscar a ver si había como alguna adaptación cinematográfica o alguna serie o algo así. Y encontré que, o sea, hay varias adaptaciones, pero son un poco difíciles de encontrar porque es cine alemán. Pero encontré que habían hecho en 2020 una película de Narciso y Goldmundo y dije, vale, tengo que verla. Si veis la carátula, os la voy a poner. Es película alemana total. O sea, es como una combinación. O sea, es como lo que está bien hecho, pero que se siente como de domingo por la tarde. Pues es un poco esa vibra. Entonces, la vi. Y debo decir que me gustó un montón. No me gustó tanto como el libro, porque el libro me parece increíble. Es difícil de superar. Pero creo que capta bastante bien la vibra. Unas discrepancias como, por ejemplo, os contaba esto de que el amor es muy importante en el libro y tal. Bueno, pues en la película lo que hacen es presentar que Narciso está enamorado de Goldmundo, cosa que es verdad, pero que Goldmundo no está enamorado de él, sino que en realidad es como su colega, al que quiere mucho, pero que en realidad le gustan las mujeres. Y además como presentan la idea de que Narciso, como está enamorado de él, hace cosas que hacen los enamorados cuando no están pensando racionalmente. Y entonces como que otros monjes del convento le empiezan a decir, ¿sabes que lo que piensas? ¿Sabes que tus creencias homosexuales van en contra de la iglesia? Bueno, no se lo dicen así, pero
Y es como... O sea, es que en el libro no aparece en ningún momento, o sea, todo el rato como que la visión del amor que se tiene es como algo que la gente no comprende, pero es bidireccional, o sea, no es como que el mundo esté como intentando percibirlo como su colega todo el rato y el otro no sé, es como... No entendí por qué hicieron esa adaptación, o sea, no entendí nada, dije, pero si es que está en el libro, o sea, en el libro se ve, o sea, no tienes que imaginar nada, o sea, está todo ahí. Entonces eso como que no lo entendí. Y claro, es como que, como os decía, en el libro como que está condicionado en ciertos momentos por ese mismo hecho. Entonces como que no entendí nada, no entendí por qué sucedió eso, me pareció muy raro, la verdad. Y luego por último sí que me gustó de esta película que, aparte de la estética, que es genial, pero me gustó mucho que, a diferencia del libro, como que los personajes femeninos que aparecen en la historia tienen más protagonismo. Porque es una cosa que sí que me pareció un poco triste del libro, que fue como aparecen muchas mujeres que son amantes de Godmundo en diferentes épocas. Y es como que en todas no tiene ninguna personalidad. O sea, es como... No entiendo nada. O sea, es como... hay un montón. Y es como que todas aparecen como personajes muy, muy planos. Y eso en la película cambia un poco y sí que le dan como más personalidad a los personajes y que sí que hace que parezca que tienen personalidad. Y sobre todo me acuerdo mucho de la última, que es una especie como de condesa que aparece y que en el libro como que la ponen como una mujer malvada y una mujer así como como turbia, no sé, extraña. Y en la película la verdad que aparece muy bien representada y aparece como con más complejidad. Y creo que está bien, o sea, como le dan como otro enfoque. Persona importante, ¿sabes? Entonces eso me gustó bastante, como el cambio de enfoque me parece interesante. Así que os la recomiendo. Ahora bien, si tuviese que elegir, pues elegiría el libro porque es maravilloso. Pero creo que es un buen ejemplo como ver la película y leer el libro, o leer el libro y ver la película, porque creo que ambos se complementan bastante bien. Y creo que, como os digo, la película capta, en mi opinión, bastante bien la esencia y la estética, o como me imaginaba yo, el libro se parece bastante a... Así que después de esta extensa reseña, que espero que se haya entendido bien lo que he dicho, nada, quería simplemente daros las gracias por ver este vídeo. Y antes de marcharme, quería, por favor, pediros que, si os ha gustado este vídeo, le deis me gusta y dejéis algún comentario. Y si no estáis suscritos, os suscribáis al canal. Porque últimamente, desde que subo menos vídeos, como que YouTube los está enseñando a menos personas, entonces como que ya no llegan a la gente a la que tendría que llegar. Y me gustaría que más gente descubriese mi canal, la verdad. Así que si no os importa y podéis interactuar con este vídeo, pues os lo agradecería un montón. Así que gracias por ver este vídeo y nos vemos en otro vídeo hablando sobre libros, ¿de acuerdo? Adiós.